Yeah, I'm going to Afghanistan. Available this border area. Huh? Where do you know available this border area? Miren estos pasajes, estas rejas. Literalmente me siento como en un campo de concentración, oye. Es un miembro de las Fuerzas Armadas de Afganistán. Él es el que está haciendo el control de todo esto, de todo el control migratorio. Y lo increíble es que hay muchos niños en la frontera. Y observen esta bandera, amigos. ¡Wow! Es la nueva bandera de este país. Y me dijo, cámara. Y empezó a ver los videos, las fotos, y me dijo, delete, please, delete. Y era de yo, wow, ¿qué está pasando? Tanto bullicio, desorden, y lo más curioso, no hay ni una mujer. Hola a todos, yo soy Caplex, saludándote desde la ciudad de Peshawar, acá en Pakistán. Como lo vieron en el anterior video, nuestra aventura por este país ha llegado a su fin. Estoy en mi penúltimo día acá y este fin da el inicio a otra aventura. Y es que nos vamos a Afganistán. ¿Saben qué? Ni yo me creo lo que acabo de decir, de que vamos a ir a dicho país que ya desde hace muchos años tengo ganas, curiosidad de poder conocer, ver, vivir su actualidad, porque estoy seguro que todos nosotros sabemos la historia que ha vivido este país y los sucesos que han pasado recientemente hace un par de años. Y a lo que he ido viendo, buscando, no hay reportes recientes, o si los hay pocos acerca de la vida, la actualidad de este país. Justamente hoy ha amanecido nublado, espero que esto no sea un mal augurio. Una de las tantas cosas que deben saber acerca de todo este viaje es que para poder entrar a Afganistán necesitamos de una visa. He ido leyendo, informándome, buscando, tratando de saber a totalidad cómo es que se hace esto, y según lo que puedo encontrar, en este mundo hay únicamente dos lugares donde puedes obtener dicha visa para poder ingresar a este territorio. Uno de estos lugares es la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos y la otra es Peshawar acá en Pakistán. Para ser exactos, no solo puedes sacar la visa acá en Peshawar, sino en cualquier embajada o consulado que tenga Afganistán dentro de este país. Un ejemplo, también puedes sacarla en la ciudad de Islamabad, en Karachi, pero eso sí, he leído que acá en Peshawar te dan la visa súper rápido. Y estoy seguro que más de uno me dirá lo siguiente: oye, brother, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, la respuesta es simple. Tengo ganas, tengo curiosidad, quiero conocer dicho país, quiero documentar todo esto para todos ustedes, mis fieles, mis queridos seguidores, que como cualquier típico youtuber lo dice, esto no sería posible sin ustedes. Por más que suene tan quemada esta frase, es cierto. Y a la par, será una experiencia tremenda conociendo tú y yo todo este hermético, todo este remoto país que... es una locura, ¿en serio voy a hacer esto? Bien, ya se está poniendo a llover un poco, hay que apresurarnos, tenemos que ir al consulado de Afganistán acá en Pakistán. Dicha oficina queda aproximadamente a unos 15 minutos de acá, hay que tomar un taxi y esperemos que no llueva mucho, porque si no... bueno, ahí vamos.
Bien, hemos llegado al ingreso de la embajada. Acá detrás está el primer control, donde se puede ver una clara señalización que no se puede grabar, no se puede tener cámaras, celulares, nada de eso. Es muy difícil. De hecho, justo cuando estaba con la cámara un poco más adentro, me dijeron guarda la cámara, guarda el celular y lo empezarás a dejar en los siguientes controles. Es por eso que ahora me vine un poco más alejado, donde sí está permitido grabar, y explicarles y decirles que desde acá empieza el proceso de aplicación a la visa. Así que, bueno, toca esperar y ver que los resultados sean óptimos, sean buenos, y ya les contaré ni bien acabe todo este trámite. Así que ahí vamos. Ni 30 minutos demoró la aplicación y obtención de esta visa. En serio, es la primera vez que me demora tan poco tiempo obtener una visa. Y hablando en términos de seguridad, sí que fue muy estricta, porque al menos debí pasar unos 3 filtros de seguridad. El primero fue uno de registro, donde dejé mis artículos electrónicos, como la cámara, el celular y alguno otro que ellos vieran que era necesario dejarlo. El segundo fue donde me registré ya en el consulado de Afganistán, acá en Pakistán, donde ni siquiera me hicieron preguntas. Simplemente fue de, ¿quieres la visa? Sí, ok, haz la fila acá y demás. Ojo, eso sí, no hay ningún lugar donde te digan estos son los requisitos. Bueno, si preguntas te los dan, pero si tú vas, si quieres verlos, no hay. Cabe recalcar que yo fui con todos los requisitos ya listos para presentar. Es por eso que el trámite fue muy rápido, fue muy violento. Porque si hubiese ido sin saber casi nada en cuanto a los requisitos y demás, me hubiera demorado mucho tiempo. Porque para empezar, uno de los requisitos es que tengas fotografías tamaño pasaporte, 3 para ser exactos. Después las copias del pasaporte y lo más importante, te cobran $100 americanos. Tiene que ser el corte nuevo. Si es que llevas billetes antiguos, obviamente tendrás que pagar más, porque esos billetes sabemos que en gran parte del mundo ya no tienen mucho valor comparado al nuevo. Y repito, en cuestión de preguntas no me hicieron ninguna, porque siempre que haces este tipo de trámites consulares siempre te preguntan a qué vas, cuáles son tus planes, dónde te vas a quedar, cuánto tiempo te quedas, cuáles son los fondos, los medios para sustentarte durante este viaje. Pero ahora estamos hablando de Afganistán, un país que está atravesando una crisis que ya lleva teniendo varios problemas a lo largo de los años. Actualmente sabemos que ellos están bajo el mando, bajo el gobierno talibán, y desde lo ocurrido el año 2021 no se sabe mucho, no se sabe cómo es la vida allí dentro. Y a lo que me estaba comentando una de las personas que trabaja allí, me dijo, recibimos varios turistas al día. Por ejemplo, hoy vinieron unos 20 a hacer la aplicación a la visa, y de mi parte sí pude corroborar que habían 2 turistas americanos quienes estaban esperando para aplicar la visa. Al final sí se las dieron y el trámite obviamente fue rápido. Y yo me sorprendí porque eran 2 americanos tramitando una visa para Afganistán. Eso es algo que de momento creí que no era posible, pero con todo esto ahí me explicaron que sí. Ha llegado el día para emprender el viaje a la frontera entre Pakistán y Afganistán. Exactamente estamos yendo a Torkham, un pueblo compartido entre ambos países donde está este cruce, este control fronterizo al cual debemos llegar. Desde Peshawar hasta allá son unas 2 horas aproximadamente de viaje. Debemos hacerlo en unos vehículos que salen de este punto donde me encuentro ahora mismo. Esta es la estación donde están todos los vehículos que están saliendo a Torkham. De momento no estoy viendo que haya gente que esté tomándolos, pero lo que sí es que varios de los hombres que se me han acercado porque ya me notaron, me vieron la cara de turista, me están pidiendo fotos. Pero bueno, debemos ir al vehículo. Price. Kidna. Kidna, Torkham. Price. 300. Okay. Oigan, para poner las cosas sí que hay que inclinarnos porque miren, no hay ni espacio para que pueda poner mi mochila. No. Esto no entra, ¿eh? Come here. No. Let's go. Very chordo. No, bro, no. Sí, it's very...
It's very big. My backpack is very big. No, no entra esto. No entra, no. No space, no space. Acá los conductores sí que se llegan a aprovechar de uno, tan solo le ven la cara de turista o extranjero. Porque me dieron precios desde 500 rupias hasta 2.500 rupias. El precio que paga la gente normal que viaja todos los días es de 300 a 400 máximo. Después hay unos taxis compartidos que los precios, la verdad, no sé cuáles sean, pero me han dicho es que 2.000, 3.000 rupias. Que, bueno, ya encontraremos uno que esté a un precio adecuado. Kitna? 400. 400. Yeah, let's go. Okay, let's go. Toda una odisea para conseguir vehículo, pero al menos ya estamos acá. Tenemos que esperar a que se llene. Entran 3 personas acá. Lo que los otros taxistas me estaban pidiendo era el precio básicamente de todas las personas por vehículo. Por eso me daban precios muy altos. Pero bueno, ya estamos y empecemos el viaje. Finalmente, después de un poquito más de una hora, hemos llegado a Torkham, este pueblo fronterizo compartido entre Afganistán y Pakistán. Aquí aproximadamente viven cerca de 1000 personas. Es muy, pero muy pequeño, al menos de este lado, según he preguntado. El conductor sí que manejó de una manera apresurada, o sea, a veces tenía ya un poco de miedo de que pueda chocar, pero no. Llegamos súper rápido, más del tiempo previsto. ¿Cuántos camiones están estacionados esperando a cruzar al otro lado o esperando a ir para Pakistán? Bueno, estamos en Pakistán ahora. Una de las cosas que me llamó la atención es que en toda la ruta habían puestos de control o garitas en las montañas. Porque como ven, estamos en una zona, o ya estamos en el inicio de la zona montañosa. Ya no se siente tanto calor, o al menos el que se siente es bastante seco. Me hace recuerdo tal vez un poco a los Andes, pero ya lo ven, la zona es totalmente montañosa. Y bueno, estos puestos de control fueron instalados precisamente para poder controlar toda esta zona que es muy pero muy conflictiva. De hecho, este borde fronterizo es bastante peligroso porque desde hace muchos años hay conflictos entre las fuerzas armadas de Afganistán y Pakistán. Y más aún desde que los talibanes tomaron el control del vecino país, se presentaron más conflictos de una manera más continua. What are you selling? Yeah, it's Afghani. Afghani money? Afghani money. And Pakistani money, right? Or rupees Pakistanis? Yeah, Afghani and Pakistani both are. What's the change? What's the change? What's the currency? 1000 Pakistani, 250 Afghani. Okay. 250. 1000? 250 Afghani. 250 Afghani. Ah, ok. El cambio oficial en este puesto es de la siguiente manera. Por 1000 rupias pakistaníes nos dan 250 afganís. Sí que hay una gran diferencia entre la moneda de Pakistán y de Afganistán. Wow. Afghani, ya. Ahí lo tienes. Está mostrándonos los billetes. El amigo. Vean cuántas casas de... puestos de cambistas, gente que cambia dinero hay. Por este lado, gente que acaba de llegar y está a punto de cruzar el borde. Siéndole sincero, me hace recuerdo mucho a los bordes que he cruzado en Latinoamérica. Es que el formato llega a ser un poco el mismo, donde tienes gente que se ofrece a llevarte el equipaje, gente que te ofrece cambiar el dinero. Y de cierta y alguna manera hay una similitud un tanto leve, familiar. This is my camera, sir. Camera. Yeah, I'm going to Afghanistan. This border area. Huh? Where do you know available this border area? Oh, I don't know. Oh, I didn't know that. I'm so sorry. Security
patient, no video. Okay, sir. Oh, I'm so sorry. I'm Okay, going where are you to coming? save my... No sé qué tan cierto sea lo que ese hombre me dijo, pero... Sí, en cualquier borde fronterizo, cualquier frontera, hay que guardar la cámara, así que voy al control. Bueno, gente, allá queda el control del borde fronterizo, el control de pasaportes, inmigración. Debo guardar la cámara, me reporto dentro de unos minutos. So beautiful. Mira, acá el seguridad que me está acompañando me dice que le pide una foto en pleno cruce fronterizo, amigos. Ahí está. Hemos hecho el control de migraciones en el lado de Pakistán. Ahora estamos yendo al lado de Afganistán. Miren estos pasajes, estas rejas. Literalmente me siento como en un campo de concentración. Oye, es loquísimo. No sé si sentir miedo, adrenalina, aventura, pero está siendo loco todo esto. Bueno, ahora debemos seguir todo esto, todo este camino hacia el control. Y bien, acabo de hacer el control migratorio en Afganistán y oficialmente estamos... Hello. Bueno, él es un miembro de las Fuerzas Armadas de Afganistán. Él es el que está haciendo el control de todo esto, todo el control migratorio. Está controlando mi equipaje. Hello, how are you? South America. Thank you. Okay, welcome to Afghanistan. Thank you, sir. Thank you so much. This feels very, very interesting for me because it's a new country for me. Don't worry, it's very peaceful country environment. Okay, I understand. Yeah, no, thank you. Thank you. You're a tourist? Yeah, I'm tourist. I will be stay for 10 days or 5 days, I guess. Okay. Thank you. No saben lo nervioso que me puse cuando el talibán se me acercó de la nada. Es que yo estaba como, ¿de dónde? ¿Cómo apareció? No, sí fue loquísimo, pero a lo que iba, oficialmente estamos en territorio de Afganistán, gente. Wow, en mi vida pensaba estar acá. Y ahora lo estamos. Y esta es prácticamente la salida del control migratorio de la parte de Afganistán. Vean estos cuadros y todo. Y es que todo lo que ha pasado hace poco se sintió tan lento, pero pasó rápido. Es que hay... Wow, esta es la frontera más... No sé si decir bizarra, extraña. Se siente una energía un tanto diferente a cualquier lugar en el que he estado. Bueno, eso les voy a contar más adelante, pero en este sector hay bastantes casas de cambio, muchas personas, muchos hombres vendiendo, haciendo el cambio de dinero de cualquier moneda a la moneda afgana. Por ejemplo, acá tienes un hombre que tiene dólares expuestos, pero yo creo que son dólares falsos, no lo sé. ¿This a real dollar? Yes, no, copy. Oh, understand. What's the change? For $1, how many Afghanis can you give me? 72. 72 Afghanis. 72. No, dollar. $1, 72 of one. $1 is 72 of equal 72 Afghanis. Y lo increíble es que hay muchos niños en la frontera. Hay una triste historia detrás de todo eso. Pero eso se los cuento más adelante. Ahora lo que nos compete es conseguir un transporte hasta la capital, Kabul. Gente, esto ya es Afganistán. ¡Qué locura! En serio, esto es real. Miren cuántos cambistas, gente,
¡Wow! Y acá de fondo, miren, hay varios niños, niñas que se me empezaron a pegar, me están siguiendo. Y ya les hemos dicho que se vayan desde hace rato y no se quieren ir. ¡Wow! Thank you. No sé cómo sentir, me siento a la vez adrenalina, no sé, a la vez siento un poco de miedo y felicidad de estar acá, no lo sé, es una sensación inexplicable. Y aún siguen persiguiéndonos. Hello. Careful. Había leído que estos niños, no todos, pero algunos de ellos son ladrones, que a veces se aprovechan de los turistas o tratan de robarles cosas en grupos enormes de niños. Y es que eso es poco de los muchos que hay, que he visto a lo largo de todo este trayecto y esta transición de pasar de Pakistán a Afganistán. Y miren, acá los señores, varios hombres se acercan y me ven con cara de extrañeza porque, repito, no es común, es muy pero muy raro ver turistas acá. Los que lo hacen son pocos. Lo vivido hasta el momento ha sido algo sin precedentes porque ha habido un cambio abrupto, agresivo al pasar de Pakistán a Afganistán. Porque en ese punto exacto donde se estaba cruzando la línea entre Afganistán y Pakistán, había un tremendo contrabando de gente que estaba metiendo productos de Afganistán a Pakistán o viceversa. Y lo peor de todo es que la mayoría de ellos eran niños, quienes se escabulían por los muros, por las rejas, por todo lado que pudiesen para poder pasar estos productos al lado pakistaní. Y es que eso es lo preocupante según yo, porque hay bastantes menores trabajando en esto día tras día en cualquier horario. Y esto lo hacen por necesidad. Ellos son los niños de quienes les estoy hablando, los que trabajan día tras día por necesidad. Y algunos que no alcanzan a realizar este contrabando, entre comillas, se dedican a robar. Es preocupante ver cómo desde tan pequeños trabajan. Y volviendo al paso fronterizo, también adultos hacían este contrabando de productos y el trato hacia ellos era más cruel, más salvaje, porque los militares de Pakistán agarraban unos palos y les empezaban a pegar cuando se aglomeraban y los empezaban a botar como a ganado, como animales. ¡Wow! Y otra cosa que me sorprendió bastante fue el cambio de las fuerzas armadas de los militares, tanto en la parte pakistaní como en la parte afgana, porque sabemos que este país está bajo el gobierno de los talibanes. Y lo que noté de primera fue que los militares, los talibanes, no estaban bien uniformados. Algunos sí tenían el traje militar, pero lo vestían a la vez con zapatillas, algunos con chanclas. Esa parte justamente no la pude grabar, pero sí se me quedó marcada, grabada en mi mente, porque dije, wow, ¿en qué parte del mundo ves a militares que no estén uniformados? Tremendo. Pero bueno, entre otras cosas, ahora ya estamos con dirección a Kabul. Es un viaje de unas 6 horas aproximadamente. Y de momento las primeras impresiones de todo este loquísimo viaje están siendo sin precedentes. Están siendo... no sé qué más decir. Pero bueno, vamos a viajar. Observen esta bandera, amigos. Wow, es la nueva bandera de este país. Hemos hecho una parada en una estación de servicio para recargarle combustible al vehículo en el que estamos yendo hacia Kabul. Y esto funciona a gas. Y acá en Afganistán, un litro de gas cuesta 51 afganes, que serían como $7. Ustedes díganme si esto es barato o caro. Yo no utilizo vehículos. Tampoco sé cuánto vale el gas en mi país, eso sí está muy mal de mi parte, pero ustedes coméntenlo. Es particular y especial la manera en cómo están distribuidas las dispensadoras de... Hello. De gas
Y miren, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá se está vendiendo. Ahí tienes el medidor. O sea, no es casi nada de otro mundo, pero bueno, pues, eso es Afganistán. Lo que sí no puedo negar es el hermoso paisaje que tenemos. Es que es bello todo esto, está floreciendo, está verdecito. Miren las montañas. Hemos hecho una parada en la parte de esta carretera. Vean qué lindo paisaje. Este sector se llama Ruby y hay un río brutal acá enfrente donde la gente va, se puede lavar las manos, la cara. Por acá se utiliza para lavar los vehículos. Enormes las montañas que hay en este punto. No, qué bello todo. Hello. How are you? Salaman. How are you? Wow. Ahí está lavando el vehículo del chofer. Ahora les voy a mostrar esto. Esto es demasiado hermoso. Mira qué lindo paisaje hay acá. Y hay que recordar que todos estos lugares están vírgenes, o gran parte de ellos pues no son visitados, casi nunca los visitan, y tengo el privilegio de poder ver todo esto. Imaginen venir a orinar o hacer el 2 con esta linda vista. Y yo creo que es demasiado placer en todo sentido, con la vista y lo que vayas a hacer. Y acá también venden comida, mira. Papas fritas, pescado frito, albóndigas. Creo que esto es pescado igual. Y un poquito de té. Y por este lado, varios snacks, bebidas. ¡Wow! Claro, como es una parada de carretera, acá tienes todo: baño, puesto de comida, bebidas. Creo que había un lugar para rezar, no estoy seguro. Y veamos qué bebidas se venden acá en Afganistán, o las primeras que estamos viendo. Coca-Cola. Esto parece Red Bull, pero no es Red Bull. Tiene la forma de Red Bull. Otras bebidas energizantes, Lays. Wow. Gran parte de los billetes afganos sí están un tanto desgastados, pero también hay nuevos, eso hay que decirlo. ¿Ah? Oh, thank you. Oh, pensaron que me estaba quejando, pero bueno, me dieron uno nuevo. Tashakur. Banana. Ah, banana, pasto. Ah, pasto. Okay. En toda la carretera es normal ver la bandera de los talibanes. Las ves en las puntas de los cerros, en los puestos de control.
La noche acaba de caer y hemos parado porque el chofer, incluidos los demás conductores, entraron a esta pequeña mezquita para rezar. Recordemos que este es un país musulmán. Ellos deben rezar 5 veces al día. Por eso me quedé esperando a que ellos acaben y continuemos con el viaje. Creo que ya uno acabó, ya está entrando. Sí, ya acabó. Estas son nuestras primeras horas en la capital de Afganistán, Kabul. Vean que el clima, el movimiento está bueno, o sea, no hace ni tanto calor ni tanto frío. Podría decirse que es un clima neutro y lo que tenemos que hacer ahora mismo es conseguir papeles, conseguir los permisos para poder movernos en las distintas provincias, ciudades de este país. No solamente tú llegas a este país y después te puedes mover libremente, no, para nada. Hay que conseguir estos permisos para que las autoridades, para que los talibanes no nos detengan y no hayan restricciones al movilizarnos. Bueno, de haber restricciones las hay demasiadas, pero como turistas necesitamos estos. Así que voy a ir a las oficinas del Ministerio de Turismo que quedan acá detrás para poder conseguir estos papeles y así tener todo en orden. Así que bueno, ahí vamos. Acabamos de salir. Video for my... No, not allowed. Sorry. Estaba saliendo del Ministerio de Turismo para mostrarles este papel que me dieron, pero vieron que hubo un talibán que me dijo, no se puede grabar, guarda la cámara. Ellos dicen que no se puede grabar, pues bueno, son las autoridades, hay que respetar, acatar eso. A lo que iba, es que ya nos dieron este permiso que está en idioma local y no solo basta con tener esto, tenemos que ir a otra oficina para hacerlo sellar completamente y así esté todo en orden. O sea, es todo un drama poder conseguir los permisos acá, pero bueno, con tal de poder movilizarnos tranquilamente para poder conocer y comentar el país, hay que hacerlo, así que vamos. Y esto que les voy a contar fue ni bien salí del hotel y avancé unas 2 cuadras antes de ir a conseguir los permisos. Yo estaba sacando un par de fotos, grabando un par de tomas de apoyo para el video y me ve un talibán y se acerca rápidamente a mí y me dice: ¿qué estás haciendo? O al menos entendí eso, porque ni siquiera me lo dijo en inglés. Me dijo, ven para acá. Me llevó a una especie de garita, un puesto de control que estaba deshabitado, pero que aún se veía que ellos utilizaban. Y me dijo, espera. O al menos me hizo la seña. Pasó unos minutos, llegó otro de ellos y me dijo, cámara. Y empezó a ver los videos, las fotos y me dijo, delete, please, delete. Y ya le digo, wow, ¿qué está pasando? Y después llegó otro que hablaba un poco de inglés y me dijo, tienes que ir a sacar los permisos, porque si no tienes el permiso no puedes sacar fotos, videos, no te puedes mover para nada. Así que vea eso ya. Y yo obviamente estaba consciente, sabía de todo esto, pero no pensé que fuese tan radical, tan estricto este tema de sacar el permiso. Así que bueno, es una de las cosas que me pasó antes de todo esto, pero lo importante es que ya estamos yendo por el permiso para poder tener el movimiento, entre comillas. No, creo que la palabra que iba a decir no va correcta y es libre, pero para poder tener el permiso hasta donde se me permita, para poder viajar, grabar y hacer demás cosas. Después de 1 hora esperando en la oficina de allí dentro, al fin pude conseguir el permiso que me otorgará, que hará que me pueda mover, entre comillas, libremente dentro de las provincias que elegí, ya que uno acá debe ser bien específico al poner el número de lugares, el número de provincias que pretende visitar. En mi caso he seleccionado un par de ellas y bueno, este es el permiso que está escrito en idioma pastún. Y ya, ahora sí tenemos todo listo para empezar esta aventura que, miren, detrás
hay un grupo de hombres que están haciendo una cola para ingresar al estadio donde están jugando cricket. El cricket es el deporte nacional de Afganistán, el más practicado. Y vean, tanto tumulto, tanto bullicio, desorden y lo más curioso, no hay ni una mujer. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse, apoyar este canal, ya que la verdad llegar a este punto no ha sido nada fácil. Han pasado muchas cosas que ya se las contaré más adelante. Aún así, nos vemos en el siguiente video que será recorriendo esta ciudad y viendo la actualidad de Afganistán. Eso ha sido todo.